En este segundo video les quiero explicar la tarea o la reflexión que les sugiero realizar en base a los materiales que ustedes están recibiendo. Hay una pauta que se llama mi imagen o relación con Dios a lo largo de mi vida, que te invita a escribir qué rasgos recuerdas de tu relación con Dios en cada momento de la vida. En ese cuadro ustedes encuentran eh, para rellenar sobre tu infancia, tu adolescencia, tu juventud y ahora en la vida adulta. Y tomar conciencia del influjo que han tenido en ti, en tu espiritualidad, la imagen del padre que te ha transmitido tu papá, la imagen que te transmitió tu mamá y la imagen que tú mismo has ido realizando de ti a lo largo de la historia, de toda tu vida. Ustedes cuentan con varios insumos. Uno de ellos es el texto de Carlos Domínguez Morano, que realiza una comparación entre el Dios del niño y el Dios que nos transmitió Jesús, el Dios que nos mostró el Señor en su manera de estar en la historia y de evangelizar, de anunciar buenas noticias. En primer lugar, el Dios del niño, el Dios infantil, es el Dios mágico que cumple siempre aquello que queremos, el Dios que se transforma en prolongación de nuestros deseos. Por ejemplo, cuando uno reza para pedir algo con insistencia. En buena medida, como lo dice Carlos Domínguez, ese es el Dios de las civilizaciones primitivas, el Dios de los sacrificios. En cambio, el Dios de Jesús, que es el Dios de Abraham, es el Dios de la providencia, el Dios que no nos quita la duda, que no se la quitó a Jesús, el Dios que lo acompañó en las tentaciones del desierto, el Dios que fue providente en la soledad que experimentó el Señor. Jesús nos enseña que a Dios le tenemos que pedir que se haga su voluntad. El Dios de Jesús es entonces el Dios de la esperanza. Por otro lado, Domínguez desarrolla la imagen de un Dios infantil que es el Dios del todo saber. Para el niño Dios es respuesta a toda incógnita. Dios es como un mapa seguro de lo que hay que hacer para vivir. Habría que recordar que una cosa es saber y otra cosa es creer. El Dios de Jesús es el Dios que nos va enseñando que hay que confiar y que la última palabra no la tiene el absurdo, la muerte, el sinsentido. Hay un misterio de vida que solo está en manos de Dios. Ciertamente hay cosas de la vida que no nos alcanzamos a explicar y que vamos reconociendo en la adultez espiritual que no lo podemos comprender todo. El Dios del niño es el Dios del miedo, del temor, de la amenaza. El Dios que cree en que Dios castiga, que hay como un descuido de Dios de nosotros. Un Dios al quien hay que tener cuidado, hay que tenerle reverencia, temor, porque nos puede hacer algo en contra nuestro. El Dios de Jesús es el Dios bueno, un Dios más bueno incluso que aquello que podamos imaginar y experimentar. Un Dios de amor que aleja de todo temor. Ante cualquier indicio de temor ante Dios es una advertencia de que es necesario convertirnos al Dios que nos va mostrando el Señor. Domínguez también desarrolla la imagen de un Dios que niega la muerte, de un niño que no acepta que la muerte es parte del peregrinar de cada uno. La religión puede ocupar un lugar para negar la realidad de la muerte. Creer que Dios nos salva de la muerte es algo erróneo. Dios nos salva en toda experiencia, incluyendo e integrando la imagen de la muerte. De hecho, si miramos a Jesús en su historia, nos damos cuenta que Dios no lo quitó a su propio Hijo el morir,
pero le asegura un futuro. Dios resucita a Jesús, habiendo él pasado por el trance de la muerte. Y la última imagen que te puede ayudar es la imagen del Dios Todopoderoso del niño, entendiendo mal lo que significa el poder. Es un error decir que Dios es puro poder, porque hace todo lo que quiere y cumple todo lo que le pidamos. Es la tentación que experimenta Jesús en Getsemaní, del Dios poder que puede cambiar la historia de acuerdo a nuestros anhelos. Dios nos muestra en Jesús que el verdadero poder es el poder de la misericordia. Nos muestra que la cruz es el único lugar donde podemos entender la omnipotencia de Dios. Jesús nos muestra que Dios es poderoso en amor y no en el poder como dominio para transformar el mundo. Jesús nos enseña que el mundo se transforma desde la verdadera generosidad. Ahí tú tienes un recuento de lo que está en el texto de Carlos Domínguez que ustedes pueden volver a repasar para escribir esta pauta que les sugiero que desarrollen sobre la imagen de Dios. Además tienen dos textos auxiliares, uno sobre las imágenes de Dios y nuestro tipo de personalidad, en que describe cuánto influye nuestro modo de ser en cómo vamos concibiendo a Dios en la historia. Y va haciendo comparaciones entre el Dios del perfeccionismo, el Dios del servicio, el Dios de creer que todo es mérito, conquista, el Dios ante quien siempre tenemos que sentirnos bien, especial y diferente de los demás, o el Dios que es conocimiento y manejo a través de la razón, el Dios de la norma, el Dios de la ley, los gustos, el Dios de lo cómodo, de pasarlo bien, el Dios del hedonismo, el Dios del placer, y termina con el Dios del poder y el Dios de que se evitan todo problema. Les invito a tomar esa hoja y ir madurando y reflexionando también sobre los textos bíblicos que aparecen en esa pauta. Tú ahí vas a encontrar distintas maneras como Jesús nos fue evangelizando la imagen del Dios Padre que Él tuvo. Y les puede resultar sugerente para esta reflexión sobre en qué Dios crees tú. Y el último texto es sobre las falsas imágenes de Dios, que va desde un Dios tapabujeros, controlador, castigador, un Dios que no tiene novedad, un Dios que nos pide continuamente obras, muy común en la pastoral nuestra, un Dios enemigo de nuestra libertad, o un Dios que nos impide obsesivamente no tener manchas, no tener tachaduras de ningún tipo, o finalmente la imagen de un Dios ancianito. Yo te quiero invitar a que respondas a esta pauta sobre tus imágenes de Dios siendo bien realista y comparando cómo ha ido evolucionando. No responder de buenas a primeras que todos creemos y en toda etapa de nuestra vida que Dios es misericordia. Con honestidad nos damos cuenta que a veces no siempre ha sido así y no siempre es así en el presente. Se nos van colando algunas imágenes no sanas de quién es Dios para nosotros los creyentes. Y este ejercicio del acompañante va a servir también para que nos demos cuenta que el acompañado o la acompañada también tiene las mismas tentaciones de nosotros de ir tiñendo a la imagen de Dios de rasgos que no son lo que nos mostró el verdadero Dios en Jesús. Que el Señor les ayude a tener un muy honesto ejercicio de reflexión sobre la imagen de Dios, que a todos nos vaya haciendo más lúcidos para reconocer las imágenes de Dios también en las personas que acompañamos. Que estén muy bien.